Hace un tiempito ya que hablamos y dijimos, bueno, de varias evaluaciones que iremos presentando a lo largo del año, nos parecía fundamental presentar esta. No preciso explicar por qué, hemos tenido un año muy agitado con esta temática. Por suerte la sociedad civil ha entendido y ha llenado las calles con un reclamo sobre un flagelo que nos toca a todos, ¿verdad? Y que no es de respuesta sencilla a través de tocar un botón y resolver un problema, sino que esto tiene que ver con la vida cotidiana de la gente y, como se planteaba recién, con la naturalización de una serie de prácticas que son ancestrales prácticamente. Por lo tanto, la solución del problema pasa por un abordaje absolutamente integral. Y en ese abordaje integral, las políticas públicas cumplen su rol. Yo quiero focalizarme en dos puntos. El tema de las evaluaciones muchas veces no es conocido o no es manejado y no se relaciona con otro tema fundamental que tiene que ver también con parte de la reforma del Estado, ¿verdad? A veces nos gusta relacionar este tipo de cosas con titulares, con grandes titulares que se manejan, porque la evaluación, la cultura de la evaluación de lo que el Estado hace, en particular en estos casos, de las políticas públicas aplicadas, es fundamental a la hora de tener un aprendizaje y una mejora continua de las mismas. En realidad, las políticas públicas tienen sentido en función de los resultados que consiguen. Por supuesto también que de la aplicación de recursos y de la eficacia y la eficiencia de los mismos. Pero este tipo de evaluaciones nos ayudan, nos acercan. Entendemos que debe ser práctica cotidiana en cualquier Estado y en el nuestro lo estamos aplicando de manera permanente. En el año 2015 el mundo tuvo el año de la evaluación, así lo planteamos, nos planteamos desde OPP para el 2016 poner este tema más arriba de la mesa y este tipo de difusión de casos concretos también nos ayuda a pasar ese aviso, ¿verdad?, de la importancia que tiene evaluar la gestión pública a la hora de la mejora de la misma. En este caso, evaluaciones DID, DID, de diseño, de implementación y de desempeño, en las tres fases que tienen que ver con la aplicación de una política pública. Una política pública hay que evaluar cómo ha sido diseñada, en función de la experiencia, saber si ese diseño en una nueva etapa de esa política tiene que ser modificado, porque a partir de un diseño equivocado se pueden obtener resultados errados. La segunda etapa es la de implementación. Puede tener un muy buen diseño, pero si nosotros no lo implementamos de manera adecuada, no logramos llevarlo adelante, no logramos involucrar a todos los actores, y en este caso en particular es un caso complejo porque hay gran cantidad de actores, ¿verdad? Yo diría que los tres poderes públicos y varios niveles de gobierno. La implementación entonces también puede dar lugar a que no se cumplan con los objetivos finales. Y el desempeño es la medición de efectivamente qué resultados ha tenido esa política. Por lo tanto, abarca a todas las áreas el tema de la evaluación DID. Desde el año 2005, desde el año 2007 en particular, en la OPP se creó el área de gestión y evaluación del Estado y este es uno de los leitmotiv de la creación de esta área y de la puesta en visualización del tema de la evaluación de las políticas públicas. Por lo tanto, ya tenemos un camino recorrido en ese sentido y en este caso en particular, que es el segundo punto que yo quería abordar y pasar a los compañeros rápidamente, alguna mención a la importancia del tema hice al inicio y quiero ser enfático que en un problema de tal magnitud y con necesidad de trabajo permanente y continuo, tenemos aquí un programa que en su evaluación del año 2013 al 2015 ha sido exitoso 100%, salvo en un solo caso en el cual hubo una transgresión que fue monitoreada y fue respondida por la policía en tiempo y forma, salvo en un caso, en el resto de los casos no ha habido, obviamente, casos de femicidios con uso de tubilleras, ni siquiera de agresiones, salvo eso que estaba planteando. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que hay un problema complejo, cuando vemos que hay una política pública que se está evaluando como exitosa en ese sentido, lo único que hay que hacer es, seguir siendo crítico, viendo qué cosas hay que seguir mejorando. Ya las compañeras han planteado en la mesa anterior de que en ese periodo que sigue, 2016, y en estos meses de 2017, se sigue aprendiendo. Por lo tanto, está nuestro compromiso y nuestro aporte, nuestro granito de arena en este tema que tanto necesitamos solucionar. Muchas gracias.
Muchas gracias, contador Álvaro García. Y ahora con mucho gusto vamos a escuchar a la señora ministra de Desarrollo Social, maestra Marina Arismendi. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Realmente para mí también es un gusto compartir esta mesa y haber escuchado a las tres compañeras que hicieron uso de la palabra antes que nosotros, que son las que saben mucho más, las que están en el trabajo directo, ya sea de la evaluación o del trabajo permanente, cuerpo a cuerpo, persona a persona, caso a caso, y siguiendo y dirigiendo nada más ni nada menos que este programa tan importante. Yo le comentaba por lo bajo al director de OPP, a mi compañero Álvaro, le decía que esto de las tobilleras, en aquel momento eran con pulseras, que lo habíamos visto en España, es un viejo sueño desde el año 2005, por lo menos yo tengo, y que lo habíamos conversado en un momento muy difícil de la vida del país, en un momento donde las urgencias eran el plato de comida arriba de la mesa, entre otras cosas, dentro de la emergencia nacional, pero preguntando a ingenieros nuestros, uruguayos, comprometidos con la transformación del país, si no podíamos nosotros fabricar y por lo tanto generar estas herramientas en el Uruguay y por lo tanto también oficios, industria con mayor valor agregado, en fin. En aquel momento ya estábamos soñando con que el desarrollo fuera un desarrollo donde lo económico y lo social realmente fueran una interrelación permanente. Yo quiero decir que efectivamente las compañeras ya explicaron el trabajo. Acá quiero destacar tres cosas. Primero, el trabajo interinstitucional. Es una palabra que nos cuesta a veces pronunciarla, pero que nos cuesta mucho más llevarla a la práctica. El trabajo interinstitucional es un trabajo permanente que se teje y se reteje de manera cotidiana, que tiene mucho que ver las personas que están involucradas y que yo sueño con que lleguemos a un nivel de trabajo y de articulación interinstitucional de tal manera canalizada, de tal manera regida por normas, de tal manera protocolizada que sea a pesar de nosotros. Es decir, cuando ninguno de nosotros esté y haya otras personas que hoy no conocemos, estos temas sigan siendo parte del trabajo colectivo, es decir, es parte, como decía Álvaro, de la transformación del Estado. Acá no se trata de OPP por un lado, Ministerio del Interior por otro, nosotros por otro, el INAU por otro, el CIPIAF, todo el sistema que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes por el otro, sino del diseño conjunto, el sentarnos alrededor de una mesa diciendo, bueno, este es el problema, y ver cómo cada uno tiene sus ópticas para ver cómo abordamos ese problema. Con la educación, con todo, y con las organizaciones de la sociedad civil. Yo en estos días, nosotros, y lo destaco porque creo que realmente lo decía en ese momento la directora Mariela Mazzotti, la directora de Mujeres, para mí fue un hecho histórico la firma del Instituto de las Mujeres y de la Organización Nacional del Fútbol Infantil, el haber firmado un convenio de trabajo colectivo donde ya a través de las niñas y niños juntos, las niñas no privándose de la posibilidad de un trabajo en equipo, de una disciplina, del poder usar el cuerpo, de poder jugar integrado, y los varones aprendiendo también que aquellas cosas que caracterizan o caracterizaban las masculinidades no son las que caracterizan o deberían caracterizar a los varones, sino que realmente eso es una privación del placer, de la alegría, de la fuerza para poder disfrutar de la pareja, de la familia, del entorno, de la comunidad. Entonces, el trabajo interinstitucional, la evaluación y el seguimiento y el monitoreo,
Nosotros como Inciso 15 somos los últimos que nacimos en el 2005 y por lo tanto ya sabíamos, por ser nuevos, sabíamos que había que evaluar y monitorear desde el primer día, pero vamos aprendiendo. Y además el monitoreo propio y externo hace que las miradas se crucen, que las opiniones se crucen y que nos enriquezca, ¿verdad?, con esa posibilidad. Y en tercer lugar, esto, como decía Álvaro recién, yo creo que nos tiene que hacer reflexionar muchísimo, más allá de una mirada superficial, esas cientos de miles de personas en la calle un 8 de marzo, que son, por lo menos desde nuestro punto de vista, es la expresión de tantos y tantos años, de tantas y tantas organizaciones sociales y personas que trabajaron institucionalmente o no institucionalmente, que trabajaron para ir transformando la mirada, para ir transformando el posicionamiento, para ir transformando esta sociedad desde una cultura que permita erradicar las relaciones violentas, erradicar el sentimiento, es decir, las relaciones de poder, porque de esto estamos hablando, de relaciones de poder que permiten que una persona le quite la vida a otra por el hecho de supuestamente ser su propiedad. La otra cosa que lo recomienda la evaluación y que nosotros fervorosamente adherimos a esto y trabajamos para que sea así, debemos aprobar de una vez por todas la ley integral que está en la Cámara de Senadores, que es compleja, sabemos, pero que es la conjunción de las opiniones, de las propuestas, la sistematización de todos los actores. Es la quinta esencia, diría yo, en una ley de lo que fue la interinstitucionalidad y la articulación con la sociedad organizada. Entonces, yo creo que vamos bien por este camino, tenemos que ir mucho mejor, siempre estamos insatisfechos, siempre queremos más, y ahora con los nuevos recursos que anunciamos el 6 de marzo que se iban a volcar, con la extensión a todo el país, con la conjunción, es decir, allí donde vaya Bonomi, ahí va detrás o al lado y Mujeres y el MIDES para hacer lo que las compañeras acá tanto y tan bien nos explicaban. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Y vamos a cerrar este encuentro escuchando con mucho gusto al ministro del Interior, señor Eduardo Bonomi. Buenas tardes a todas y todos. Y yo antes voy a hacer 3 precisiones. Primero, que después de la aclaración que hicieron Janet y Julie sobre el nombre correcto del instrumento, yo prometo usar solamente el incorrecto y hablar de tobilleras, no el otro que ni lo recuerdo. Segundo, que no voy a profundizar sobre lo dicho por Julie, voy a dar un enfoque diferente. Y tercero, que me parece que es la precisión más importante, es que las evaluaciones se hacen a partir de los objetivos planteados. Y para nosotros, para el Ministerio del Interior, el objetivo empezó el tema de las tobilleras como un planteamiento para fortalecer la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida. Y a poco de empezar a discutir de eso y a interiorizarnos de las tecnologías y las experiencias en el mundo, vimos que quedaba un poco grande y que las experiencias que se habían hecho en España, como dijo Marina, tenían que ver con la actual función que se le da a las tobilleras. Y además, con la empresa que hablamos para que nos presenten la tecnología, nos presentaron una tecnología que estaba referida al tema que estamos hablando ahora y no a el seguimiento de libertad asistida.
y se entendió que era correcto recorrer ese camino. Ese camino, yo creo que alguna vez lo dijimos, pero a la hora de las evaluaciones hay que ponerlo arriba de la mesa, no fue fácil, porque nosotros discutimos este tema con la Suprema Corte de Justicia, con los jueces de familia, con los fiscales, con los defensores de oficio y con los jueces penales. Y solamente respaldaron el proyecto los delegados de la Suprema Corte de Justicia, que eran el doctor Pérez Manrique y el doctor Larrié, los fiscales y los jueces penales. Arriba de la mesa se opuso el derecho de las víctimas con el derecho de los victimarios. Y aunque parezca mentira, se discutió eso, si no había que respetar los derechos de los victimarios. Y bueno, terminó la discusión, después de larga discusión, y creo que fue decisiva la posición de los delegados de la Suprema Corte en la necesidad de usar este instrumento. Así empezó esto, ¿no? Entonces, la siguiente precisión tiene que ver con la prevención, y relacionado con lo que decía antes, la prevención de la violencia de género o la violencia doméstica, que es una cosa, y otra cosa es el uso de las tobilleras, aunque está relacionado con la prevención, en el caso de las mujeres que hicieron la denuncia, que fue judicializada y que, además de la judicialización, los jueces resolvieron que se usara la tobillera, que son cosas diferentes. Porque muchas veces cuando hablamos de esto, se plantea como programa de prevención de la violencia doméstica la tobillera, y no lo es. Y si vamos por ese camino, nunca vamos a prevenir realmente la violencia doméstica, que además con este sistema lo transformamos en un hecho solamente policial, y este no es un hecho policial. El 80% de las mujeres asesinadas con motivo de violencia de género no radicaron denuncia en ninguna seccional ni tampoco en el sistema judicial. El 80% de las mujeres asesinadas. De las denuncias que llegaron al sistema judicial, en el 17% de los casos se resolvió que se colocaran tobilleras electrónicas. Y de este 17%, o con este 17%, sucedió lo que decía Álvaro. Es prácticamente 100% exitoso. Pero en este 17%. Entonces, no confundamos la prevención de la violencia de género con el uso de las tobilleras. Se puede afirmar, sí, que el uso de las tobilleras es un instrumento altamente positivo. Ahora, esta experiencia, aún la de las tobilleras, después que se empezó a usar, no es una experiencia solamente policial. Desde el primer momento se concibió con un enfoque de trabajo interinstitucional e intersectorial. Y esa es una de las mayores fortalezas del programa. Sin embargo, para seguir mejorando, se necesita contar con indicadores de desempeño institucional de fácil acceso y mejor verificación. En el Ministerio del Interior contamos con gran cantidad de datos significativos en nuestros sistemas informáticos. Yo acá sí voy no a profundizar, sino a repetir lo que dijo Juli, que en el primer año nosotros tuvimos 105 casos, de los cuales solo 60 se produjeron o fueron activos en forma simultánea, solo 60. En lo que va del año tenemos 231 casos activos. Juli dijo 3 veces más
casi 4 veces más. 4 veces más son 240. Y tenemos 231 casos activos, o sea, casi 4 veces más que el primer año. Y también, como dijo Juli, 231 casos significa el monitoreo de 462 personas. Las tobilleras electrónicas ya están activas en 11 departamentos: Montevideo, Maldonado, Canelones, San José, Colonia, Flores, Florida, Durazno, Tacuarembó, Cerro Largo y 33. A partir del 17 de abril se suman Salto y Paysandú. Y si bien antes de fin de año vamos a llegar a todo el país, creemos que tenemos la urgente necesidad de buscar nuevas herramientas para proteger a aquellas víctimas que tienen dispuestas medidas cautelares, pero para la que no se ha dispuesto el uso de tobilleras. Como se dijo, el uso de tobilleras, los jueces lo prevén para quienes creen que están en un riesgo muy severo. El riesgo severo no usa tobillera. Y riesgo severo es un riesgo importante. Entonces, para eso tiene que haber también otro tipo de medidas. Desde el 18 de diciembre pasado está activo y para uso de toda la ciudadanía una aplicación en los celulares que prioriza los pedidos de ayuda para hechos de violencia doméstica que estén sucediendo en el momento. Eso hay que difundirlo. Pero tenemos previsto un paso más. Estamos trabajando para que en noviembre esté pronta una aplicación específica para víctimas con medidas de protección vigentes, pero no la pulsera. Y por último, vuelvo al principio. Sabemos que por sí solas estas medidas no alcanzan. Se necesitan medidas de sensibilización de la ciudadanía, de información sobre la violencia de género. Esperamos contar al respecto con una campaña comunicacional, videos, afiches, folletines para difusión masiva, capacitación para la policía y mejora de las investigaciones e interrogatorios en delitos asociados a la violencia basada en género, aportes a la capacitación de profesionales de nuestra institución y de otras, así como de la sociedad civil en todo el territorio respecto al trabajo con varones que ejercen violencia a las mujeres, entre otras cosas. Este es el enfoque global que hay que darle. Y nosotros creo que tenemos que seguir insistiendo con aquel aspecto que es, luego que un juez resuelve que hay que dar protección, tomar medidas cautelares con o sin tobilleras. Tenemos que perfeccionar al Ministerio del Interior en ese sentido. Pero esto no se soluciona si no disminuye la cantidad de denuncias, porque hay una comprensión social, hay una política educativa y hay medidas de contención del problema. Si eso no existe, va a seguir habiendo denuncias y ahí tendremos que perfeccionar nuestra capacidad. Ojalá no sea necesario. Muchas gracias.